Vale, genial. Hemos visto los tres actores, los tres grupos de actores del sistema sanitario francés. Vamos a empezar con el primero, el de los usuarios. Como veíamos antes, no son solo pacientes, son también aquellas personas que necesitan beneficiarse de alguna ventaja por pertenecer al sistema sanitario francés. Todos aquellos usuarios necesitan forzosamente tener lo que llamamos carte vitale. Es una tarjeta que nos identifica como usuarios del sistema sanitario. Esto es algo que vosotros mismos como usuarios deberíais o deberéis solicitar lo antes posible una vez que lleguéis a Francia. Si os ocurre cualquier cosa y necesitáis una atención médica y no tenéis la tarjeta sanitaria, es bastante engorroso. Os van a atender, sobre todo si es una urgencia, pero si no es una urgencia, es bastante posible que os dejen para más adelante, que no os tomen cita, etc. Entonces, es un tema administrativo importante, un trámite que hay que hacer lo antes posible para tener algún tipo de cobertura o de seguridad. También se puede hacer al principio, y es algo bastante recomendable, es solicitar la tarjeta sanitaria europea, que esto os da acceso al sistema sanitario francés, sistema sanitario europeo en general, sin tener que pasar por esta etapa previa. Pero no es para siempre, entonces es mejor tener una caja hospital que os va a asegurar que esto sea de la mayor calidad posible. Importantísimo, el usuario tiene libre elección de profesionales sanitarios, ¿vale? Esto quiere decir que, puesto que estamos en un sistema bastante liberal, nos va a dar a nosotros como usuarios o como pacientes, nos va a dar la posibilidad de elegir a qué fisio, podólogo, médico quiero ir. De manera que está financiado públicamente, pero tenemos esta libertad de elección. Y esto nos complica a nosotros como profesionales un poquito, porque hace que tengamos que ser un poquito más buenos que el vecino para que nos elijan a nosotros antes, sobre todo si trabajamos en liberal, si trabajamos como asalariado, ahí nos importa menos porque no dependemos de la cantidad de pacientes para cobrar un sueldo. El tratamiento, como hemos visto antes, depende de la necesidad, no depende de la capacidad. Me da igual que estés cotizando millones o que no tengas trabajo, si necesitas algo, el sistema sanitario te lo va a aportar. Y la financiación se hace por tres vías diferentes. Una financiación pública, una financiación privada y una financiación que sufraga el propio paciente. Vamos a verlo con un ejemplo que se va a entender mucho mejor. Vale. Fijaos, esto es lo que se llama la tarificación a la actividad. Cualquier tratamiento va a tener un precio que va a estar entre 0 e infinitos euros. Vaya tontería. Pues sí, ese precio lo fija la Seguridad Social y es lo que se llama la tarificación de base de la Seguridad Social o la TBSS. Este precio depende de la actividad que se esté haciendo. No vale lo mismo una operación de espalda, una cirugía de la columna, por ejemplo, que una extracción de una muela en un dentista. No vale lo mismo un parto que un tratamiento de hombro de fisio, ¿vale? Cada una de las actividades que se hacen dentro del sistema sanitario tienen una tarifa asociada. Y entonces, en función de esa tarifa que nosotros vamos a tener como profesionales de la salud, el paciente va a pagar y se le va a reembolsar en función de esa tarifa. Me da igual cuál sea el gasto, la Seguridad Social obligatoriamente va a tener que devolver al paciente el 60% de lo que dice la tarifa de base. Y insisto en esto, va a devolverle el 60% de la TBSS. No le va a devolver el 60% del gasto de la sesión, ¿vale? Y eso ahora veremos por qué es diferente. El resto de ese 40% que falta hasta llegar a la TBSS lo va a pagar el paciente, si no hay ningún tipo de financiación privada. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el primer caso en el que el 60% de lo que esté pagando el paciente se lo va a devolver y el otro 40% lo absorbe, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Las sesiones de fisioterapia tienen un valor específico. Entonces vamos a poner aquí este valor de lo que la Seguridad Social estima, o mejor dicho, lo que la Seguridad Social verifica que vale un tratamiento de fisioterapia, 17 euros. El paciente ha pagado esos 17 euros. La Seguridad Social le reembolsa en cuestión de unos días, una semana, una cosa así, le reembolsa 10 euros, que son lo mismo que ese 60%, y por lo tanto ha pagado 7 euros.
ese paciente ha pagado 7 euros por esa sesión. Vale, este es el primero de los casos donde no tenemos ningún tipo de complementaria o de mutua que nos esté financiando de manera privada. En el caso en que sí que lo tengamos, el paciente va a pagar esos 17 euros. Unos días más tarde, la Seguridad Social le va a devolver esos 10 euros de la Seguridad Social del 60% y el resto lo va a devolver la mutua, ¿vale? La mutua va a pagarle hasta el 40% que falta. Pero fijaos, aquí la línea ya no está fijada hasta el 17, hasta ese 40% que falta, sino que continúa. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tarificaciones de mutua. Normalmente las mutuas van a devolver hasta un 100 o hasta un 200% de la TBSS. Vale, y en este punto estaréis diciendo, pero ¿qué más me da que me devuelvan el 100% si yo necesito que me devuelvan ese 40% que falta? Entonces, ¿qué significa? ¿Que el otro 60% lo voy a ganar? Entonces, cada vez que voy a sesiones de fisio voy a ganar dinero. No, no funciona de esa manera. Funciona de la siguiente manera. La Seguridad Social ha establecido que la sesión de fisio son 17 euros. Sin embargo, el fisio ha establecido que su sesión son 55 euros. ¿Qué pasa ahí? La Seguridad Social te va a financiar el 60% de lo que ella estima que cuesta tu sesión, o sea, esos 10 euros. Los otros 45, ¿qué va a ocurrir? Pues tenemos la primera posibilidad, que el paciente lo paga enteramente, porque no tiene ningún tipo de financiación privada, lo paga el paciente directamente. Entonces, Seguridad Social 10 euros, por lo tanto 45 euros los pagaría el paciente. Y luego tenemos otra alternativa, que es que la mutua devuelva una parte de lo que la Seguridad Social considera como tarifa de base. Entonces, nos puede devolver hasta un 100% o hasta un 200%, eso depende del contrato que se tenga con la mutua. En este caso vamos a poner que la mutua nos devuelve un 200%, ¿vale? Ese 200% significa que vamos a coger esos 17 euros que vale la sesión y lo vamos a multiplicar por 2 y lo vamos a sumar a lo que la Seguridad Social ya nos está devolviendo. De manera que 10 euros nos lo paga, se lo devuelve al paciente en la Seguridad Social y otros 34 los devuelve la propia mutua. Y eso hace que el paciente finalmente va a tener que pagar una parte, que son 10 euros. De 55 que costaba la sesión, ha tenido que pagar solamente 10 euros el propio paciente. Y el resto se lo ha devuelto la Seguridad Social y la mutua correspondiente, ¿vale? Y es importante que entendamos estos dos conceptos. TBSS no significa el coste que tiene la sesión. Yo como fisio puedo establecer que mi sesión cuesta 17 euros o puedo subir el precio casi hasta donde quiera, ¿vale? Está todo dentro de unos plafón de legalidad que dependen sobre todo de la ciudad y del barrio en el que se esté facturando, pero es bastante libre. Yo puedo cobrar solamente 17, como puede ocurrir en barrios un poco humildes, pero puedo subir mis precios hasta los 60 euros, 70 euros la media hora. Eso depende sobre todo del barrio en el que se esté viviendo, ¿vale? Y esta es la manera en que al paciente se le devuelve el dinero. Esto hace algo muy importante. El paciente no está pagando 55 euros, a pesar de que los desembolse en un primer momento. No está pagando 55 euros, sino 10. Cada vez que va contigo, se le devuelven 45. Fijaos cómo cambia el concepto que te va a tener un paciente de ti. Tú no le estás saliendo caro, le estás saliendo muy barato porque le estás dando un servicio que vale 55 euros, pero le está costando solamente 10. Por lo tanto, ya no te conviertes o ya no, el paciente no se convierte en tu cliente. El paciente es tu paciente y tu cliente es Seguridad Social y la mutua que tenga ese paciente. Y esto cambia enormemente la relación que tenemos entre paciente y profesional de la salud o fisio. Esto lo que nos hace es que el paciente reconozca mucho mejor y valore mucho más el tratamiento sin que le cueste más dinero. Algo fundamental para tanto alianza terapéutica como que el paciente esté de acuerdo con los precios que existe y no haya ningún tipo de conflicto de intereses por temas económicos. Vale, dentro de los actores sanitarios, dentro de los actores del sistema sanitario tenemos también las instituciones sanitarias. En este caso hemos visto que, pues eso, vigilan que todo el proceso se haga correctamente. La primera de las instituciones
evidentemente es la presidencia, ¿vale? En este caso tenemos a Macron como presidente de la República Francesa, que es el máximo responsable de que la sanidad en Francia funcione correctamente. El siguiente responsable es el ministro el ministro de Sanidad, que en este caso se llama el Ministerio de la Solidaridad o de las Solidaridades y de la Salud. Y después tenemos dos instituciones muy importantes, la DGS y la DGOS, que son la Dirección General de la Sanidad o de la Salud, que se encarga fundamentalmente de cuestiones que tienen que ver con salud pública, que ha tenido digamos, un protagonismo muy, muy importante durante los momentos más complejos de la crisis del COVID-19. Y luego tenemos la DGOS, que es la Dirección General de la Oferta de Cuidados. En este caso, lo que hace es organizar esta oferta, tanto de tratamientos como de medicaciones, para que la población esté suficientemente cubierta. Y luego tenemos varias agencias independientes. Aquí os voy a hablar de tres, pero existen muchas otras. Son agencias que aportan consejo, pero no pueden imponer, ¿vale? Aquellas que acaban tomando la decisión son las que tenemos a la izquierda de la pantalla. Y estas que tenemos aquí como agencias independientes no pueden imponer, pero sí que presionan, sí que dan consejo, ¿vale? Santé Publique France es la que nos habla sobre el estado de la población en Francia, y básicamente tiene los roles de explicar, prevenir y proteger o promover la salud pública de los franceses o de los residentes en Francia. Segundo, tenemos el de la HAS, la Alta Autoridad Sanitaria. Esta la vais a ver muy, muy a menudo, porque nosotros los fisios en gran medida dependemos de ella, sobre todo cuando se certifica la calidad de los tratamientos, de los centros sanitarios, etc. Básicamente lo que va a hacer es dar información médica a la población, que en eso pues no tenemos mucho que decir. Luego nos va a certificar que nuestros cuidados sean de calidad, y por eso pues en algunas ocasiones va a haber revisiones o va a haber inspecciones de la HAS a los centros en los que estéis trabajando. Hacen lo mismo con el medicamento, como la Agencia Española del Medicamento hace, para que toda medicación sea ética y que funcione de la manera en que se supone que tiene que funcionar. Y luego también revisan los establecimientos de salud, pues el hecho de que haya extintores, de que las puertas sean suficientemente anchas, etcétera, ¿vale? Algo que nos influye, pero es bastante menos intrusivo para nosotros. Y luego tenemos la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento, que es como la que hemos visto antes, de la Agencia Española del Medicamento, que hace que pues, todos los todos aquellos medicamentos y productos sanitarios tengan una buena calidad. Aquí, por ejemplo, las agujas de punción seca tienen que estar revisadas por esta agencia. Vale.